está Diego Agüero, que ya nos acompaña en vivo y en directo también con otro móvil para la mañana de cada día. Diego, querido, ¿cómo estás? Acá todo el equipo te saluda y te da la bienvenida en esta jornada de hoy martes. Buen día, Chiche. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Así es, estamos aquí en el Hospital de Trinidad, materno-infantil del barrio Trinidad de nuestra capital. Y ustedes verán el movimiento de gente que hay a esta hora de la mañana, si bien todavía no han comenzado con la vacunación de los mayores de 85 años. Y está previsto, eso sí, algo muy similar a lo que estaba narrando también Emi y que estaban comentando ustedes, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de la gente, mucha gente. Al final hay una aglomeración importante en los hospitales y centros asistenciales. Eso ocurre, entiendo, en todos los puntos de vacunación de nuestro país. Y también vale decir lo siguiente: continúa el vacunatorio para los trabajadores de blanco. En esa puerta que estamos observando en este momento, ahí sigue el vacunatorio para los trabajadores de blanco. Y este vacunatorio que tenemos aquí enfrente, este sí está preparado ya para los adultos mayores de 85 años, cuya vacunación va a arrancar a las 7 de la mañana. Para que la gente pueda ubicarse también, hoy, ¿quiénes pueden vacunarse? Aquellas personas que tienen la terminación de la cédula del 0 al 3. Deben tener cumplido los 85 años para arriba. Ese sería el esquema en la fecha, compañeros. Muchos adultos mayores ya estamos viendo, justamente estábamos comentando con Aníbal, Diego, que están esperando que llegue el horario, ¿verdad? Y esa exposición que, por lo que vemos, le están colocando el alcohol para poder mantenerlos un poco higienizados y para poder generar un poquitito de distancia, y todos con tapabocas, ¿verdad? Por supuesto, para generar el cuidado de estas personas adultas. Así es, así es. Ese sería el esquema, ¿verdad? Ahora, sí es un poco también una cuestión que debemos tener en cuenta. Este es el Hospital Materno-Infantil de Trinidad. Aquí sí podemos mostrar, por ejemplo, aquí tenemos pediatría. Pediatría, al lado ya está la vacunación. Indudablemente, seguramente por el tema de los espacios muchas veces cuesta organizarse como corresponde, pero para este tipo de vacunatorios me imagino yo que lo adecuado sería una zona un poquito aislada, ¿verdad? Totalmente Ahora, de acuerdo. Probablemente por una cuestión de espacio, probablemente ya no pudieron realizar este tipo de orden, ¿verdad? Porque aquí mezclar niños con adultos, con otras patologías, esa sí es la parte que es preocupante, ¿verdad? Uno va para una solución y puede llegar a tener una complicación si es que se genera ese tipo de aglomeraciones. Vamos al caso de, por ejemplo, indudablemente el COVID trajo muchas complicaciones. Por ejemplo, hace poco estuvimos en el Instituto Nacional de Cardiología, por ejemplo, compañeros, ¿verdad? Sí. Y ese Instituto Nacional de Cardiología también ya se ha vuelto hospital de referencia para el COVID. Y una de las peores combinaciones es una enfermedad respiratoria con una enfermedad cardiológica, sí, porque los cardíacos tienen una exigencia y un cuidado muy estricto. Diego, para sacarme la duda, ¿por qué hay esa presencia militar? Sí, o sea, me resulta tan desagradable. Sí, porque te intimida. Con armas pero hace mucho. Vos sabés que hace tiempo que están acompañando todo este tema de la vacunación ellos. Pero en la puerta, o sea, ¿por qué? ¿Por si alguien quiere entrar a robar o algo? No entiendo. Y estimo yo que sí. Los abuelitos pico van a ir a atropellar, no sé si era. Y es desagradable. Sí, realmente, pero hace tiempo estoy viendo. Incluso en sanatorios privados. En sanatorios privados, pero los sanatorios privados también tienen los vacunatorios del Ministerio de Salud, donde también se aplican las vacunas de los trabajadores de blanco. Y en esos lugares también hay militares. Parece que va a empezar, Diego, No, todavía no, a las 7 de la mañana. Todavía yo no vi ningún abuelito de 85 años que llegue. La mayoría de los que están acá, en este sector donde estamos viendo, son trabajadores de blanco que se están aplicando la inyección. Resulta que, por eso decía Aníbal, acá no es solamente trabajadores de blanco ni abuelitos. Acá también a vacunarse los que están en el esquema regular.
Sí. del Ministerio de Salud. Yo a O pata sea, que vos bebé. le traes a tu hijo, Aníbal, de 3, 4 años y tiene que aplicarse ahí también, en el mismo lugar. Y están todos juntos ahí, entonces. Bueno. Oye, y eso es lo que me parece nomás, establecer una carpa, por ejemplo, Sí. y única y exclusivamente para tema COVID, por ejemplo. Y que sea de llegar... Me parece que hubiese sido lo mejor, ¿verdad? Sí. Y que sea lo más ágil y rápido posible, digo, ahora tipo que llegue, entre, reciba la vacuna y ya se retire, o sea, que sea un flujo rápido. Vos le traes a tu abuelito, de 85 años, pon a doña Moí la vacuna allá. Ese tendría que haber sido, ¿verdad? Porque una persona de esa edad está expuesta a muchas cosas. Ahí llegó un abuelito y el médico le está guiando, Diego, ¿eh? Sí. Vos sabés que en Brasil, mientras Diego está constatando eso, en Brasil vi las vacunas que estaban aplicando a los adultos mayores en el vehículo. O sea, uno le lleva en el vehículo y desde la ventana nomás ya le hace la aplicación de la vacuna. O sea, ni siquiera tiene que bajarse ni exponerse. Yo creo que eso hubiese sido una muy buena medida, Diego, Aníbal, Gisela, que sea desde el auto, ¿verdad? O sea, en ese momento de llegar al hospital, una vacuna del vehículo y después continuar, no bajarse, caminar. A algunos también ya le cuesta el tema de la movilidad. Y algunas verificaciones o análisis de hisopado se hacían así, desde el auto nomás. Sí. Bueno, también lo mejor, menos contaminación para el paciente y para el personal de blanco también y para los demás. Por supuesto. Bueno, y estaremos atentos, ¿eh? Esto es un adelanto nada más de lo que vamos a estar teniendo hoy a partir de las 7. Así que, Diego, agradecido con vos por este momento y este primer enlace que tenemos desde el Hospital Materno Infantil. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Diego. Bueno, tenemos más noticias para ustedes. Gisela, te escuchamos atentamente. Sí, señor, vamos a... Decía, el bloque deportivo vamos a tener en instantes. Ahora nos vamos hasta uno de los centros vacunatorios. Volvemos hasta Diego Agüero. Hacemos un seguimiento completo para los adultos mayores de 85 años que están recibiendo sus vacunas. Teniendo en cuenta que esto ya arrancó. Diego, te vemos y escuchamos atentamente. Gracias, Chiche. Gracias a todos los compañeros. Sí, estamos aquí en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. Ya comenzó la vacunación para los adultos mayores de 85 años. Ya 2 se han inmunizado. Las vacunas que tienen aquí en el hospital, como dato técnico para tenerlo en cuenta, es la Sputnik y también tienen aquí la AstraZeneca. Ellos no tienen la Covaxin, pero va a llegar esta mañana, por supuesto. Esos son algunos datos técnicos para manejar. Tienen un poquito más de 4.000 vacunas contra el COVID que van a ser utilizados para estos dos sectores. Por un lado, los adultos mayores de 85 años, que hoy deben venir aquellos que tengan la terminación de cédula del 0 al 3, y al lado, como decíamos también, que continúa la inmunización para los trabajadores de blanco. ¿Quién está presente? Está el titular del hospital, el doctor Nick Ocampos, que también está acompañando este procedimiento que ya arrancó. Reiteramos, 7 de la mañana, sin embargo, un poquito antes ya comenzaron a llegar los primeros adelantados, empezaron a llegar los adultos mayores. Como referencia también, uno de ellos ya supera los 90 años. Y también está la viceministra Lida Sosa. Diego, acompáñame, vamos a tratar de conversar un poquitito también aquí con los adultos que ya se han inmunizado. Estamos recorriendo mucha gente, algunos también para inmunizarse por otras patologías o por otras vacunas, pero también hay muchos mirones, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con ese tema, ¿verdad? Hola, señora. Hola. ¿Qué tal? Bien más. ¿Ya te aplicaron la vacuna? Ya me aplicaron. ¿Y qué tal te fue? Y hasta ahora bien. Bueno, esto te da, nos da mucha fuerza para poder continuar. Sí, continuar, porque era una cosa que ya... Mucho miedo. Mucho miedo. Uno sabe de dónde te venían las cosas. Sí. ¿Vos vivís con tu familia? Sí, mi hija, mi hijo, yo soy viuda. ¿Te cuidaste mucho en estos meses? Sí, me cuidé. Viste que yo trabajo, pues yo empleada de previsión social soy. Y se nota que sos una señora muy cuidada. sí, porque yo pues soy psicóloga de niños. Y entonces siempre yo al menos me suelo cuidar de muy jovencita. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir cuidándote? Y sí, por favor. Nos da una cierta cobertura a la vacuna, pero hay que seguir con los cuidados. Sí, con los cuidados, Dios mío. ¿Cuánto tiempo te piden que te quede un poquito más para ver la reacción? No me dijo, va a venir enseguida, me dijo. Sí. Ella es mi hija. ¿Ya tu hija? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Todo muy bien.
Bueno, ya está inmunizada tu mamá. Ya está. Ya va a poder salir porque estuvo encerrada. Un poquito más por lo menos, ¿verdad? Ya, por lo menos hacer su caminata. Sí, porque estaba preocupante la situación. Preocupante y hasta ahora. 20 minutos te piden para que te quedes. 20 minutos le pidió, sí, para alguna reacción seguramente. Pero vamos a ver, pienso que no va a pasar nada. O sea, que nos vamos a ir todo bien. Muchas fuerzas. Igualmente para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo saber, ¿no? Que personas de esta edad ya tenían miedo. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen trabajo y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. ¿Duele pico la vacuna? No, nada, ¿No se siente nada. Gracias, gracias. Bueno, ahí está. Continúa la vacunación, reiteramos, se la guarda la viceministra. Allá están llegando más personas. Están llegando, la mayoría de ellos acompañados por familiares, sí, por hijos. Reiteramos, aquí hay un poquito más de 4.000 vacunas, va a llegar más dosis, son la primera dosis, son la AstraZeneca, la Sputnik, y con el correr de las horas también van a contar con la vacuna Covaxin. Se aguarda la presencia de la viceministra Lida Sosa, estaba por aquí recién el director del hospital. Y esto va a continuar. Ahí al lado, donde estamos observando, se están aplicando los trabajadores de blanco y ya en esta puerta los adultos mayores de 85 años. Del 0 al 3 a tener en cuenta la terminación de cédula porque las personas pueden traer a sus familiares. Hoy van a estar todo el día con esta vacunación aquí en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. Sí, señor. Diego, cuando llegue la viceministra por ahí para consultarle... Sí, señor. ¿Qué pasa con los extranjeros que viven hace años aquí en Paraguay y si pueden o no vacunarse? Porque no leímos hasta ahora cuál es la previsión para ellos. Sí. Después lo otro, sanatorios privados la gente está averiguando y en los sanatorios privados le dicen que figuran como vacunatorios. Nosotros no sabemos nada, le dicen en los sanatorios privados. Y lo otro, la gente que de repente tiene comorbilidad diabética, que tuvo alguna cirugía cardíaca, ¿puede irse nomás a vacunar o sí tienen que llevar la venia de algún médico tratante? Sí, realmente. Eso es lo que me decía. Generalmente, cuando hay comorbilidad, tiene que haber una recomendación del médico de cabecera. Ajá. Esa es la generalidad de los casos. Pero como sabemos bien, Aníbal, que en este país no todos tienen un médico de cabecera. Entonces, sí, ya va a conversar. Buen día, viceministra. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Comenzó el vacunatorio? Sí, estamos dando continuidad a nuestro plan de vacunación. Hoy le sumamos al plan de vacunación del personal de salud y de los hogares de adultos mayores que ya hemos iniciado y desde también aquellos que se encuentran inhabilitados para su movilización. El día de hoy continuamos dando oportunidad a los adultos mayores con 85 años cumplidos o más para que puedan acercarse a los vacunatorios por orden de, digamos, de terminación de cédula. Hoy les corresponde a los que tienen una terminación de cédula 0 a 3, como para que puedan, digamos, tener esta cuotita de esperanza para continuar esta batalla contra el COVID, ¿verdad? Entonces, estamos dando, como les digo, continuidad y lo estaremos haciendo en base a la disponibilidad de vacunas. Viceministra, con respecto a los extranjeros que radican en Paraguay, ¿cómo hacen ellos? ¿Pueden vacunarse también? Sí, aquellos que estén radicados aquí y tengan cédula de identidad pueden hacerlo. Los demás que no cuentan con la cédula de identidad estamos teniendo ya una reunión con las embajadas para poder trabajar a través de las embajadas para que ellos puedan acceder también a las vacunas, pero siempre recordando la disponibilidad. Como ustedes saben, estamos teniendo unas limitaciones con respecto a la disponibilidad de vacunas y siempre la continuidad del plan de vacunación va a estar sujeta a esta disponibilidad. ¿Qué pasó con el plan de utilizar, por ejemplo, las plazas, los colegios electorales y demás? Porque si bien son pocos adultos mayores los que vemos aquí ahora mismo, esto podría empezar a acumular más gente y generar una aglomeración. El tema es el siguiente, por la cantidad de vacunas que tenemos, no amerita que abramos más centros de vacunación masiva por el tema de la política de los frascos abiertos que debemos también de cuidar y hacerlo de manera responsable. Cuanto más
vacunatorios de vacunación masiva habilitemos, estos frascos corren riesgo de que nos quedemos con algunas dosis que puedan ser desperdiciadas. Nada más que por eso es simplemente está limitado la disponibilidad de las vacunas. Cuando tengamos mayor cantidad y recibamos en mayor cantidad, ya tenemos preparados inclusive centros de vacunación masiva para que acudan con autos y todo eso para vacunarse. Viceministra, ¿qué pasa con aquellos que tienen comorbilidad y no tienen un médico de cabecera que les recomiende o no la vacuna? Sí, ahora actualmente para los adultos mayores no existe ese inconveniente. Ya cuando pasemos a la siguiente etapa, que son de los adultos de 18 a 59 años con comorbilidades y que no, como aquellos que no tengan un médico de cabecera, como vos mencionás, están a disposición tanto las unidades de familia como los establecimientos de salud, como para que estas personas puedan acudir a consultar. Doctora, ¿en cuánto tiempo se prevé que los mayores de 85 estén todos con la primera dosis? Sí, todo depende de cuando recibamos la mayor cantidad de vacunas. He sabido que con esta cantidad que tenemos no vamos a llegar al total de la población de 85 años y más. Pero ya quisimos darle la oportunidad de empezar a vacunarse y de acuerdo iremos viendo con esto de la terminación de cédulas, la previsibilidad para poder ver cuándo tenemos que hacer una pequeña pausa hasta recibir mayor cantidad de vacunas. Viceministra, ¿los sanatorios privados que trabajan con vacunatorios del Ministerio de Salud lo están haciendo o no? Porque algunos dicen desconocer sobre este tema del esquema de vacunación. Sí. Nosotros les digo que ayer hasta altas horas de la noche estuvimos en contacto con estos sanatorios privados que han puesto a disposición sus vacunatorios, porque yo creo que era una cuestión de comunicación interna y que llamaban a números realmente que no conocían el tema de la vacunación y del vacunatorio. Entonces, muchos de ellos empezaron a establecer un número de teléfono para que realmente allí a ese número de teléfono se llame para tener información sobre las vacunas. Yo creo que fue un poco una falta de comunicación interna dentro de los sanatorios, pero todos cuentan hoy en día con sus vacunas. Es más, ya la estaban contando desde el día de ayer para poder continuar tanto con el personal de blanco como con estos adultos mayores de 85 años cumplidos y más. Gracias. Por favor, gracias a ustedes Bien. por el espacio y Gracias. ayúdennos. Gracias. La viceministra Lila Sosa, y elemental lo que mencionaba sobre el tema de la comorbilidad. Sí. No hay limitante en este momento, pero cuando vaya bajando, sí. Por ejemplo, una persona de 55, de 60 años va a tener que consultar en la unidad básica familiar o en todo caso con su médico de cabecera para que él recomiende o no la utilización de la vacuna contra el COVID. Eso es muy importante. Y qué importante también la aclaración que hizo Diego con respecto a lo que la ciudadanía ahora está hablando, el tema de no querer llevar a los adultos mayores, a los abuelos o a los padres a estos lugares donde se genera la aglomeración de personas. Acá por WhatsApp estamos leyendo un montón de mensajes de las personas que dicen, te leo algunos, por ejemplo, ¿por qué no se hacen las vacunaciones en las gobernaciones o en las escuelas o colegios, así como se hacen a la hora de votar? Nadie va a querer ponerle a alguien de la tercera edad y llevarla a un lugar donde hayan casos de COVID con alta carga viral. Se puede hacer centro de vacunación en el campus de la UNA por el tamaño de espacio en las instalaciones. Otro más, qué pena el tema de la vacunación, los abuelitos de 85 años apenas ya se mueven y tienen que ir a los vacunatorios a exponerse. O sea, le estoy leyendo solamente algunos de los tantos mensajes que estaba chequeando mientras hacías la entrevista, Diego, porque es una realidad la preocupación, pero la viceministra decía que es por una cuestión de logística, ¿verdad?, para que no se desperdicien las vacunas. Claro, y sobre todo tomando en cuenta que es, minoritario ya el número de abuelitos. Ahora, tengamos en cuenta que el trabajo en Costanera, por ejemplo, con el hisopado se hizo muy bien. Es un lugar amplio y desde el vehículo incluso realizaban este test. ¿Por qué no hacer lo mismo y desde el vehículo nomás ya aplicar la vacuna? ¿Verdad? Tienen que ser lugares muy espaciosos, plazas de gran dimensión, puede ser Ñuguazú también una buena opción. Lugar realmente donde no se aglomera, porque aquí fíjense, allá tenemos pediatría, por ejemplo, de mezclar todas las enfermedades indudablemente puede dificultar esta cuestión. Pero aclaraba la viceministra que a medida que vaya bajando también la franja etaria, eso va a ir cambiando, ¿verdad? Se va a ir buscando lugares más espaciosos para poder continuar con la inmunización.
Importantísimo, porque hay una preocupación. Si bien hoy estamos hablando de una terminación de 0 al 3, los que tienen otras terminaciones son los que, viendo el programa de hoy, están preocupados por lo que van a tener que hacer para cuando les toque a sus padres o a sus abuelos a la hora de llevar a un vacunatorio. Y esto se tiene que ir ajustando sí o sí, Sí, ¿verdad? sí, es necesario. Bueno, Tenemos una Claro, noticia. no, yo entiendo que es una experiencia que se va a ir ajustando. Sí, A ver, totalmente. y claro, lo importante es, por ejemplo, es sentarse en un lugar más distante, tener siempre a mano el alcohol en gel, es decir, todos los elementos que estamos utilizando, ¿verdad? Y sí, si bien acá también se juntan, acá hay unos cuantos abuelitos que tienen que ponerse, Sí. pero también hay muchos mirones. Sí, que se van Y a el curiosear. mirón, pues Sí, siempre es una cara sucia. es verdad. Sí, acá hay fíjense, no quiero acusar con el dedo, pero la mayoría de los que están acá son mirones, ¿verdad? Sí, están sacando fotos, mirando. Porque quieren saludar a la viceministra o al director. Está bien, ¿verdad? Cada uno con su... no es de mala onda que digo, pero mientras más nos alejemos en este momento y establezcamos esa distancia que se debe establecer de persona a persona, creo que estamos colaborando todos, ¿verdad? Tal cual. Diego, quiero que escuches algo que va a mencionar Aníbal, que es algo de último momento también para compartir con la Sí, audiencia. la FDA, que es la entidad reguladora de los Estados Unidos, suspendió la aplicación de las vacunas Johnson & Johnson. FDA, estamos hablando de un ente regulador muy importante en De Estados los Unidos. Estados Unidos, es la agencia de mayor referencia mundial. Eso es nuevito, ¿eh? Sí, nuevísimo. Sí, La Johnson & Johnson, aclaremos, es la de una sola aplicación. Y que es producida en los Estados Unidos justamente. Sí. Y lo otro, Diego, acá se está reportando muchísima gente que dice que en ningún momento le inscribió a su papá, pero cuando ingresan al sistema para anotar a sus papás, ya encuentran que ya fueron inscriptos. Ya está inscrito. Sí. Y ya el sistema le rechaza. pero, ¿de qué edad es, Aníbal? No, perdón. De los Entonces, 60, ¿verdad? sí, claro. Claro, tiene que Ingresa ser uno 60 con la intención de anotar a papá, no importa la edad, pero ya le rechaza el sistema porque ya supuestamente fue inscrita Claro. esa persona. Claro, no podés inscribirte 2 veces, pues. Qué raro. Sí, no, es rarísimo. Bueno, Diego, te agradecemos por este O contacto. no sé, algún familiar que se adelantó del otro familiar, puede ser, porque Y vaya, es muy uno raro sabe. eso que ocurra. Y ¿verdad? ojalá que sea Aníbal, eso, es Diego, importante y no- consultar. Ojalá que sea eso y no alguien claro, que por eso tiene voy a consultar. base de datos y Porque ya puede cargó. ser que identificaciones, digo nomás yo, perdón Gisela, digo nomás que puede ser que identificaciones le haya pasado el dato, no sé, y ya cargaron en un alto porcentaje, ¿verdad? Digo nomás una idea, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero voy a consultar, vamos a hacer la consulta como corresponde. Porque uno tiene que tener los datos, tiene que tener el número de cédula, tiene que tener el número de celular personal de la persona, o sea, son No, primero bastantes luego datos. tenés que hacer número de cédula. Sí. Después, fecha de cumpleaños, Sí. mes, año. Mira, ojalá. Y Gisela no va a cargar los datos de mi papá, por ejemplo, porque no conoce. tengo idea, o claro. yo no voy a hacer... Y ojalá que, no sé, ya me voy un poco más allá. Ojalá que los difuntos nos empiecen a vacunar también, ¿verdad? Dios mío. Porque lo único que falta ahora es que empiece a aparecer en la lista gente que ya hace rato falleció y que por alguna razón se estén cargando esos datos. Que Están también saliendo sale las la peor peor- caracha La del peor ser humano versión salió en humana esta está saliendo. pandemia. Lastimosamente, la peor versión humana. Y de todos nuestros gobernantes y del sistema y de todo, ¿eh? Sale todo tipo de maleza en esta situación, lastimosamente. Están para embromar, sencillamente. Qué Bueno, pena. ¿quieren saber cómo está la cotización de moneda, señores? Sí, Gracias, Diego. ¿Sí? Gracias, Diego. Diego, te mandamos un abrazo grande, porque también Ok. estamos con Emi también en instantes y el presidente de la República, como dijiste, En está Guarambaré. acompañando a la gobernadora.